La noche de los bastones largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina. El 29 de julio de 1966, de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. El mes anterior, el 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. Onganía firmó el decreto ley 16.192, por el cual se suprimía el gobierno tripartito y la autonomía de las universidades nacionales, que regían desde finales de la década de 1950. Por dicho decreto se subordinaba a las autoridades de las 8 casas de altos estudios del país al Ministerio de Educación, nombrándolas administradoras o instándolas a renunciar en un lapso de 30 días. Esa misma tarde, el rector de la UBA, ingeniero Hilario Fernández Long, rechazó las nuevas disposiciones. Él y su equipo de asesores presentaron inmediatamente sus renuncias. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre del hecho proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos. En el caso de la intervención a la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese entonces, se hallaba con el vicedecano Manuel Sadowski, cuando entraron los policías y salió a recibirlos, diciéndole al oficial que dirigía el operativo que no era necesario tanto despliegue de fuerza. Un custodio le golpeó entonces la cabeza con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre la cara y repitió sus palabras. El custodio repitió el bastonazo por toda respuesta. Fueron detenidas 400 personas y destruyeron laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras y abandonaron el país. La causa se radicó primero en el juzgado en lo criminal y correccional federal número 3, a cargo de Jorge Aguirre, pero años más tarde pasó al juzgado criminal de instrucción número 12, de Raúl de los Santos. Cuando presentaron la querella González y García, se encontraron con un acta inicial, firmada por el comisario Osvaldo Sota, titular de la seccional segunda. Allí contaba que la policía había ingresado al edificio en Perú 222 porque desde el interior, con las puertas cerradas, se arrojaban pedazos de sillas y bancos y se oían gritos de estudiantes que querían salir de la facultad. Según sus relatos, al entrar fueron recibidos por proyectiles. Los agentes se tuvieron que defender arrojando gas lacrimógeno. También dicen que algunos estudiantes esgrimían paraguas castigando a la policía. Para el subcomisario Héctor Marcos, la defensa policial estaba en un plano de notoria desventaja con respecto a los estudiantes, por cuanto ya se conocían las características del teatro del suceso. Esa noche fueron detenidas más de 150 personas en las comisarías segunda y cuarta, acusadas por atentado, resistencia, desobediencia a la autoridad, lesiones y daños. Si bien uno de los comisarios reconoció que algunos estudiantes y directivos de la facultad presentaban heridas leves,
no se pudo explicar en qué circunstancias y cómo resultaron lesionados. Por su lado, uno de los agentes afirmó que la punta de su sable se había roto al tener que utilizar para contener los golpes que le dirigían los estudiantes. García explicó que estaban en reunión dentro de la universidad y afuera estaba la policía, ordenando el desalojo por megáfono, pero nunca presentaron la notificación oficial. Empezaron a lanzar gases lacrimógenos, obligando a salir a todos al patio. Los policías, gritando e insultando, les ordenaron salir con los brazos en alto. Luego se ordenó a los universitarios colocarse de frente a la pared del patio, mientras le aplicaban fuertes palazos en la región lumbar, en la espalda, en estado de indefensión. Para salir del edificio, los obligaron a pasar por el medio de una doble hilera de policías, donde docentes y estudiantes fueron apaleados. El nombre del procedimiento fue Operativo Escarmiento y fue preparado e instrumentado para castigar la pacífica rebeldía de los científicos argentinos. También sostuvo que el fin del procedimiento era vejar y apalear a docentes, auxiliar, directivo y estudiantes. Al cumplirse 30 años de este hecho, en una entrevista el decano especuló que todo fue una venganza de los militares por la agresión que habían sufrido el 19 de octubre de 1965 en un acto frente al monumento del General Roca, sobre Diagonal Sur y Perú, cuando los estudiantes de Exacta arrojaron monedas de 1,50 pesos desde la terraza de la facultad contra los funcionarios presentes, entre ellos el general Onganía, por entonces jefe del ejército. Si bien el general Fonseca nunca fue llamado a declarar, su presencia en las inmediaciones de la Facultad de Exactas fue probada en la causa penal a través de diferentes testimonios. Así, el comisario Sota admitió que el jefe de la policía había estado en el lugar en algún momento de la noche para enterarse de las novedades. En 1968, 2 años después de iniciada la causa, el juez federal Aguirre resolvió no hacer lugar al pedido de procesamiento de Fonseca y remitir las actuaciones a la justicia ordinaria. El juez admitió que, si bien existían elementos para procesar al menos a 2 funcionarios policiales, el comisario Sota y el subcomisario Marcos, no se justificaba la competencia federal del caso por no existir pruebas para procesar al jefe de la policía. La causa pasó al juzgado criminal de instrucción número 12 para investigar a los demás policías, pero en julio de 1970 el juez decidió sobreseer provisionalmente la causa, por entender que no se había podido establecer quién había tenido la iniciativa en la agresión desencadenada, y dado que los hechos se habían desenvuelto en un clima de total confusión, en recintos de escasa iluminación y con gran número de participantes. Así fue como la Operación Escarmiento de Fonseca quedó impune, mientras centenares de científicos tuvieron que emigrar del país en busca de mejores destinos. Luego de un censo en la Universidad de Buenos Aires, se obtuvo que 1.400 profesores habían renunciado.